bienvenidas. Mi nombre es Marcos Torti, yo soy el vicepresidente segundo de RESET, Política de Drogas y Derechos Humanos, una ONG de Argentina. Y en el día de hoy lanzamos un trabajo explicando lo que son los 10 mitos sobre la regulación legal del cannabis. Un trabajo que nos interesó poder realizar, más que nada por esta cuestión de desmitificar, sacar lugares comunes y afirmaciones que no tienen un basamento científico serio y que están orientadas más que nada por cuestiones del prohibicionismo histórico en materia de política de drogas. Y para comenzar con cada uno de los mitos, también teníamos esta modalidad de poder llevar a cabo algún tipo de entrevista o charla con algún referente a nivel mundial respecto a las políticas de drogas. En este caso, la charla de hoy, y mi función acá es solamente presentarlas, es Mari Nougier, ella es responsable de las comunicaciones y publicaciones del IDPC, y también participa en las actividades de trabajo en red, capacitación de la sociedad civil en incidencia de política y participación en actividades de incidencia política, incluso en las Naciones Unidas, Europa y América Latina. Para quienes no saben qué es el IDPC, es el Consorcio Internacional sobre Políticas en Materia de Drogas, y va a moderar, o en este caso entrevistar o charlar, Sol Noblia, licenciada en Trabajo Social, integrante de RESET también, docente e investigadora del Grupo de Investigación Teoría Social, Estudios Descoloniales y Pensamiento Crítico de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Como dije, mi función acá es meramente protocolar, yo las voy a dejar para que puedan charlar y podamos por lo menos debatir lo que es el primer mito. El primer mito que se lanzó en el día de hoy es sobre los estados que llevaron a cabo políticas públicas en materia de regulación del cannabis, y el mito consiste en poder desandar que no están dando atrás con estas políticas públicas, sino que eventualmente se están profundizando estas políticas en estos estados y avanzando para poder establecer regulaciones mejores, más completas y con mayor acercamiento a la sociedad. Así que nada, las dejo para que puedan charlar. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Bienvenida, Mari, ¿cómo estás? Muy bien, muchas tardes, buenas tardes, buenos días. Gracias por participar. Primero, me gustaría exponer que bueno, también que es un trabajo que se viene haciendo detrás de escena, ¿no? de muchas personas que trabajan en la producción de los mitos que van a salir, en la voz, en los escritos, en las investigaciones, así que reconocer el trabajo de muchas compañeras y compañeros que están detrás de cámara, y mencionar que RESET es una organización de política de drogas respetuosa de los derechos humanos, federal, intergeneracional e interdisciplinaria, y militamos por una política eficaz y, como ya mencioné, respetuosa de los derechos humanos. Bienvenida, Mari, no sé cómo se pronuncia, Mari. Mari está bien. Perfecto. Bueno, buenísimo. Vamos a comenzar entonces dentro de los 10 mitos sobre la regulación legal del cannabis, sobre el primer mito, que trata sobre los países y estados que implementaron regulaciones, dice este mito, están dando marcha atrás. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver con cuántos países, primero vamos a comenzar por ahí, han regulado el cannabis a través del mundo. Bueno, entonces buenas tardes, buenos días a todos y todos, es un placer estar aquí. Hasta ahora, 3 países han regulado el cannabis a nivel nacional: Canadá, Jamaica, pero solamente para la comunidad Rastafari, y Uruguay. Y a nivel subnacional, 18 estados estadounidenses y el Distrito de Columbia también han regulado el cannabis. Y eso es importante porque representan la tercera parte de la población total de Estados Unidos. Entonces es enorme. En Europa, Luxemburgo anunció también que iría a legalizar el cannabis en el 18. El proceso habría debido ser finalizado a finales de este año, pero se ve un poco atrasado por razón de la pandemia de COVID-19, pero muy pronto formará parte también del grupo de países que han regulado. Y también hay proyectos piloto a nivel local en varios países europeos, incluso en Suiza y en Países Bajos. Bien,
Perfecto, sí, creo que la pandemia ha retrasado en cuestiones de implementar estas políticas, quizás que anterior a la pandemia ya creíamos que estábamos ganando un poco más de campo, ¿no? Y de ejercicios de derechos, pero bueno, es como que se frenaron bastante. O se retrasaron un poquito, pero en realidad los procesos creo que siguen siendo progresivos de alguna manera. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con, algunos apuntan al hecho de que hay retrocesos, esto que venimos mencionando, importantes en las políticas reformistas del cannabis en el mundo. ¿Qué me podrías decir vos acerca de ello? Bueno, cuando se observan los movimientos hacia las reformas, no me parece que este sea el caso, porque los procesos de regulación están en buena marcha en los países y las jurisdicciones subnacionales que ya han regulado, pero también hay otros que están considerando la regulación. En Estados Unidos, cada año hay nuevos estados federales que están adoptando un modelo de regulación del cannabis, y generalmente eso es por referéndum. Entonces esto muestra muy bien que es la población que está en favor, pero también que está empujando esos movimientos de reformas. En México también hubo numerosas ocasiones en las cuales la Corte Suprema ha concluido que la prohibición del cannabis es inconstitucional, y aunque los debates son muy lentos y las reformas legislativas se enfrentan a muchos obstáculos, eso es un proceso que está en marcha también ahí. En Colombia también se ha introducido un proyecto de ley en el Parlamento por primera vez sobre la regulación de la cocaína. Y aunque probablemente no va a ser adoptada este proyecto de ley, es un paso muy importante porque considera la regulación no solamente para el cannabis, pero también para otras sustancias psicoactivas. Y cuando viéramos al otro lado del mundo, en Nueva Zelanda, el año pasado hubo un referéndum sobre la regulación del cannabis, y aunque no pasó, fue un paso muy importante que mostró apoyo más y más pronunciado por parte de la población para otro modelo de control del cannabis. Entonces hay movimientos adelante sobre la regulación de las sustancias. Bien, perfecto. Además, o sea que al ser un proceso tan lento, porque en realidad se regula todo el mercado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con plantaciones, investigación, producción, todo el mercado, un montón también de reformas legislativas, también se tiene que trabajar los temas de despenalización en cada país, pero bueno, es un proceso lento que quizás muchas personas notan que están teniendo un retroceso que en realidad no. Entonces, ¿por qué es tan prominente este mito sobre los retrocesos en cuanto a la regulación del cannabis? Bueno, para entender este mito, me parece que es importante reconocer tres hechos. El primero es que los procesos de regulación de cannabis son muy nuevos. Hay que tomar en cuenta de que la regulación acontece después de unos 100 años de prohibición y de criminalización. Así que hay que probar nuevas políticas y regulaciones, hay que evaluar los impactos, hay que tomar en cuenta las lecciones aprendidas, hay que readaptar los modelos. Entonces, eso es un proceso súper difícil, pero la mayoría de los debates en los países que ya regularon el cannabis no son sobre dar paso atrás, sino para refinar y adaptar sus modelos de regulación existentes. El segundo hecho es que la adopción de una ley de regulación del cannabis, como dices, no ofrece inmediatamente un mercado de cannabis para consumidores y consumidoras. En realidad toma muchísimo tiempo para establecer los procesos y las autoridades de regulación, para dar licencias para cultivar y vender el cannabis, para producir el cannabis legal también, para poder venderlo y todo eso. Y cuando esos procesos técnicos y prácticos se están poniendo en marcha, las autoridades se pueden enfrentar a numerosos problemas que no fueron anticipados. Entonces es súper lento. Y cuando verificas el ejemplo de Uruguay, que reguló el cannabis en diciembre de 2013, la venta en farmacias solamente empezó en el 2017, porque tomó mucho tiempo para cultivar cannabis regulado y también para poner en marcha todas las licencias de farmacias, para registrar las personas usuarias, etcétera, etcétera. Entonces es algo muy lento. Y finalmente,
me parece que hay un malentendido muy importante sobre el impacto de la regulación del cannabis, y eso para los reformistas y para los prohibicionistas también. Para los prohibicionistas, hay que entender que el impacto de la regulación del cannabis tiene que ser evaluado en el largo plazo y de manera muy completa. Es decir, que no solo sobre los niveles de uso entre jóvenes en el año de la reforma, sino verificar de manera mucho más amplia cuáles fueron los impactos de la reforma sobre prisiones, sobre el abuso policial en poblaciones vulnerables, el acceso a la salud, la reducción de la marginalización de poblaciones afectadas. Entonces se puede verificar los niveles de uso de cannabis, pero en el largo plazo, y mirando también los niveles de uso para otras sustancias, incluso alcohol y tabaco. Entonces, ese mito también es sobre estas organizaciones de la sociedad civil que están en contra de la regulación y que dicen, bueno, tenemos que parar, tenemos que tener en cuenta todos esos problemas de la regulación que está destruyendo la vida de nuestros jóvenes y todo eso. Y para los reformistas, me parece muy importante que la legalización del cannabis en sí misma no debe ser la solución única al prohibicionismo. Lo que quiero decir es que dependiendo del sistema establecido para la regulación, el sistema puede reproducir muchos de los daños del prohibicionismo. Entonces, no es la legalización, sino la manera de legalizar, que es muy importante. Y en eso me parece que es súper importante que los procesos sean lentos para asegurarnos que podamos avanzar y analizar y ver cómo podemos refinar y poner en marcha procesos de regulación que sean buenos para la justicia social, para la justicia de género, la justicia de las personas más afectadas. Perfecto, sí, justo lo que decías de Uruguay, creo que das una esperanza también, porque todas las personas están esperando, como esto está avanzando, como hay una progresión y hay también un interés de los estados de querer regular, en este caso el cannabis. Las personas dicen, bueno, ¿y cuándo voy a poder tener una planta en mi casa? ¿Y cuándo voy a poder tener marihuana en mi casa? Y o sea, y quieren algo ya. Y por ahí se dan procesos muy lentos, como expones muy claro, entonces hay que tener un poco de paciencia y trabajar en pos de ello y generar también esta responsabilidad de cada usuario, usuaria, profesional, de cada familia, en este caso las madres acá en Argentina, que se ha dado mucho el uso medicinal del cannabis, y propiciar estas políticas, reunirnos, juntarnos. Acá la sociedad civil ha tenido un papel muy importante, creo, el papel principal, los cultivadores y las cultivadoras, para empezar a gestionar, ¿no? En cogestión con los distintos funcionarios o poderes del Estado, estas políticas. Entonces creo que lleva mucha planificación y mucho detrás de escena para poder llegar el día de mañana, dentro de unos años, a que se despenalice quizás el consumo, a que se legalice la planta, pero bueno, tiene que haber muchas regulaciones, cómo producir, quién va a producir, cuánto vamos a poder tener para consumo personal, lo vamos a poder tener en la vía pública, vamos a poder transitar con la sustancia, bueno, son muchas cosas a tener en cuenta. Así sí, que la verdad, sí, Marquitos. No, y Uruguay, con lo difícil que lo tuvo, por esta cuestión de ser el primer país que llevó adelante una gran política, primero a largo plazo, y con todo el enfrentamiento que le cupo en materia de política internacional, por ser un país que quería legalizar el cannabis, establecer un mercado legal en el país, producir, otorgar licencias. Creo que esto en su momento le valió bastante en contra a Uruguay, pero bueno, lo pudo establecer. Uruguay lo va haciendo, es como dice la frase, lento pero seguro, y la verdad es que está bueno que se pueda establecer de esta manera. Claramente en cada país, en cada contexto, hay ciertas urgencias que atender, obviamente, como en cualquier otra situación de cualquier política pública, pero creo que poder establecerlo, como lo dice Mari, atendiendo a largo plazo y a futuro, ver cómo se puede asentar en un país una política pública, es muy bueno.
y también lo simbólico de Estados Unidos, que sea Estados Unidos con un montón de estados que todo el tiempo están tratando de establecer diferentes tipos de regulaciones, con lo que históricamente conlleva el tema del prohibicionismo y la influencia de Estados Unidos, no solamente en materia internacional, pero también en materia de políticas de drogas. Y la verdad que son dos grandes parámetros para poder tener en cuenta, sumando también al país del G7 como Canadá, que es como siempre se hace notar. Una cosa es que lo haya hecho Canadá, un país del tercer mundo en vías de desarrollo de Latinoamérica, y otras cosas que lo haya hecho Canadá, y Canadá es un país potencia mundial, con gran influencia, y lo cierto es que si bien lo hizo Canadá, es prácticamente como si lo hubiese hecho Estados Unidos, por la influencia que tiene a nivel mundial, y lo cierto es que eventualmente parece que antes que otros países como Canadá, como Uruguay, perdón, en Latinoamérica, que puedan llegar a establecer regulaciones, va a ser Estados Unidos. Parece que va a atender todo eso, porque las discusiones se están dando muy fuerte en los estados de Estados Unidos para que eventualmente se pueda establecer diferentes regulaciones. Claramente las diferencias de, bueno, de los estados, los gobiernos estaduales y el gobierno federal, pero eventualmente se está avanzando mucho en Estados Unidos, lo cual tiene su peso simbólico, pero su importancia sobre, bueno, eventualmente, qué es lo que van a hacer otros países, si van a asemejar sus políticas en materia de droga a lo que hacen Estados Unidos, Canadá o Uruguay, o si van a continuar con estas políticas prohibicionistas como hasta ahora. Justo estaba escuchando un discurso de Pepe Mujica antes de comenzar con la entrevista, y él pedía esto, de que por ahí los demás países traten de no juzgar esta política que estaban implementando, que la idea es comenzar a visibilizar un mercado no regulado que tienen todos los países, y que se maneja un monto de dinero abismal que de alguna manera no puede ser nunca escondido ese dinero. Entonces, es como que todos estamos siendo de alguna manera avalando, ¿no? El narcotráfico. Entonces, bueno, Uruguay ha sido también un país visionario en Latinoamérica y que ha implementado y que se ha atrevido políticamente a gestionar esa política, y bueno, y dejar atrás esta política que trae años, ¿no? Nefasta, represiva, irrespetuosa de los derechos humanos, racista, machista. Entonces creo que todos y todas deberíamos seguir en esa línea, y desde Latinoamérica creo que también estamos comenzando a incluir de alguna manera a esos excluidos, excluidas que ha dejado la guerra contra las drogas, que han dejado estas políticas represivas, que ha encarcelado en base a esto, ¿no? A políticas racistas. Entonces es una manera ahora de esta militancia, ¿no? De poder incluir al excluido, a las excluidas también, a cultivadores, a personas que consumen, aquellas personas también que tienen una dependencia, alguna sustancia o algún consumo problemático, de que puedan tener una asistencia, de que no sean penalizados, aquellas migrantes, personas trans, travestis, que generalmente son a las que más se ataca, a las mujeres. Entonces, bueno, creo que estamos dando una deconstrucción, que hay un proceso muy profundo que se está dando en la cultura en Latinoamérica y creo en el mundo entero. Así que bueno, me queda la última preguntita, espérate que las tengo por acá anotadas. Bueno, la cuarta pregunta, Mari, justo se nos dio la charla, basándonos en el contexto actual. ¿Cuáles son los eventos que tenemos entonces que tener en cuenta cuando promovemos la regulación del cannabis? Sí, y bueno, para mí hay muchos elementos que mencionaste que necesitan formar parte de la regulación del cannabis. La regulación del cannabis es una oportunidad de reparar los daños de la guerra contra las drogas. Exacto. Entonces, a mí lo que me parece ser súper interesante esos días es que ya no se habla de si o no tenemos que regular el cannabis, pero de cómo tenemos que regularlo. Y entonces eso ha cambiado muchísimo, y ha cambiado en la esfera política, pero también en
cómo hacemos incidencia política por parte de las ONGs. El peligro yo que veo en los modelos de regulación actuales, especialmente en Norteamérica, es lo relacionado con la captura corporativa. Es decir, que grandes empresas toman el control del mercado en su mano sin tomar en cuenta las problemáticas de justicia social y racial que resultaron del sistema prohibicionista. Entonces, lo muy importante ahora es promover modelos de regulación que puedan ayudar a resolver esos problemas para las personas que fueron las más impactadas por la guerra contra las drogas, como dijiste. Entonces, eso incluye a las personas cultivadoras, como dijiste, asegurarse que la regulación pueda ayudarles a entrar en el mercado legal del cannabis sin que todo el cultivo y la producción haya a las grandes corporaciones. Desarrollo y financiamiento de servicios de reducción de daños y de tratamiento para personas usuarias de drogas, y incluir también el enfoque en las personas presas, previamente encarceladas por delitos de cannabis, personas víctimas de violencias policiales relacionadas al control de drogas, todas esas personas que fueron impactadas. Y eso puede incluir procesos de compensación, de reparación, eliminación de antecedentes penales, y también ayuda para involucrarse en el mercado legal del cannabis, si quieren hacerlo, porque eso, tener un antecedente penal puede decir que no puedes entrar en el mercado legal. Entonces, si eres un dealer y quieres integrarte en el proceso legal, no lo puedes hacer. Entonces, eso es un problema muy importante y tenemos que asegurarnos de que los sistemas en marcha puedan ofrecer esas oportunidades nuevas a las personas más vulnerables, como podemos decir. Entonces, el tema de justicia social y racial es algo que es un poco más prominente ahora en los debates de regulación. Es bien limitado en la práctica, pero hay ejemplos de buenas prácticas. Por ejemplo, en Massachusetts, en Estados Unidos, tienen una comisión de justicia social. Eso me parece ser súper importante y espero que será reproducido en varios otros contextos. Para ONGs reformistas es un enfoque ahora que estamos promoviendo de manera muy fuerte. Es algo que está siendo promovido por la sociedad civil en México, en Colombia, por ejemplo, en Canadá también, para reducir el impacto un poco nocivo de la captura corporativa del sistema actual. Entonces, para terminar, solamente quería mencionar que el IDTC, con toda la red, pero en particular ONGs de América Latina de la red, hemos producido 20 principios para la regulación responsable del cannabis, que espero que puedan consultar. Entonces puedo enviar un link si le interesan. Pero eso pone de relieve muchos de los elementos que hemos mencionado aquí. Bueno, muchísimas gracias, Mari, por la entrevista, por acercarte, por tu calidez. Marquitos, no sé si querés agregar algo. No solamente agradecerlos, me anima mucho ser la primera persona que fue invitada para desmantelar los mitos, y bueno, entonces sí, tengo muchas ganas de ver lo que sale de las otras entrevistas. Y un beso a todos. Nosotros está bien, te agradecemos un montón y está muy bueno, y la idea era esta, por lo menos compartir el trabajo no solamente con el público en general, sino poder escuchar a otras voces de otros países, porque creo que eso también suma a las experiencias que se puedan observar, qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que no. Creo que con esto que decías, lo último, está bueno porque en diferentes análisis sobre la legalización en Canadá, había un punto muy crítico sobre esta cuestión de, bueno, se regula el mercado, pero es conocido que un montón de empresas canadienses son las que están metidas en el mercado del cannabis, y en diferentes países donde se intentaron regular o establecer este tipo de regulaciones, aparecieron las empresas canadienses. Y lo cierto es que es verdad, hay que contener y tener esta, no sé si lo sabías, pero acá en Argentina se está debatiendo acá en el Congreso un proyecto sobre industria del cannabis, por un lado medicinal y por el otro del cáñamo. Establecer una regulación para tener este mercado a nivel país, y lo cierto es que uno de los puntos que está incluso en el artículo del proyecto de ley es poder proteger o por lo menos incentivar el trabajo de las pymes, de las pequeñas empresas, de las cooperativas,
algo que me parece muy bueno porque la verdad es como decís, hay gente que intenta establecerse o ingresar en el mercado legal y muchas veces no se tienen los recursos necesarios, y si hay trabas del tipo burocráticas o económicas, se dificulta mucho el ingreso al mercado legal, y lo cierto es que ese vacío que no puede ser llenado por pequeños productores, por cooperativas o pequeñas empresas, va a ser llenado eventualmente por grandes empresas que están en el mercado incluso con mayor experiencia y saben cómo manejarse. Entonces, nada, otra vez agradecerte. Creo que lo más importante es esto, poder escuchar a diferentes referentes a nivel internacional, que suman un montón, y para salir del espectro nacional y conocer otras experiencias y voces. Y lo bueno es que, sí, fuiste la primera, así que tenés la ventaja y ponés la presión sobre los demás, así que eso es un punto positivo. Bueno, muchísimas gracias y ha sido un gran placer, y bueno, espero que los debates en Argentina van a seguir adelante también sobre regulación del cannabis y otras sustancias. Empezamos por ahí, genial. Bueno, muchísimas gracias y invitamos a todas y a todos a seguir viendo los demás mitos y las demás entrevistas y poder deconstruir un poco de estos discursos, ¿no? De esta política de drogas tan represiva y nefasta, y me quedo con eso también de empezar con políticas que empiecen a incluir, ¿sí? De justicia social, respetuosa de los derechos humanos, y de muchas inclusiones que tengan que ver con perspectiva de género. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias.